El devocional que nos enseñan las trágicas muertes de Ananías y Zafira. La historia de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 nos permite saber que a pesar de la explosión de crecimiento de la iglesia primitiva, tuvieron momentos de debilidad, incluso pecados serios. Creo que sus muertes sirven como una advertencia a la iglesia de hoy y que Dios tiene mucho que enseñarnos a nosotros si estamos dispuestos a escuchar. En la iglesia hay dos tipos de personas y es casi imposible distinguirlos desde el exterior. En el exterior, Ananías y Zafira se ven como otro miembro de la iglesia llamado Bernabé. Bernabé acababa de vender una de sus propiedades y trajo el dinero a los apóstoles. Y para el observador casual como era Ananías y Zafira, estaban haciendo lo mismo. Pero en el fondo de su corazón persistía un amor al dinero y al deseo de la alabanza de la gente. Así que ellos conspiraron juntos para presentar una parte de su dinero sin considerar la totalidad de la donación. Esto era el polo opuesto a la actitud de Bernabé, pero se ve muy similar. Al igual, existen muchos creyentes que en el sobre de diezmos colocan una cantidad, pero no es la cantidad real de su diezmo. Participan del espíritu de Ananías y Zafira. No mueren de isofacto, pero sí mueren en la fe, en la obediencia y sujeción a la palabra de Dios. No mueren físicamente, pero sí su economía, que no satisface plenamente sus necesidades. No mueren físicamente, pero sí mueren al gozo del Señor. No mueren físicamente, pero sí mueren en el camino del lago de fuego. El robar el diezmo a la obra del Señor, impidiendo su sostenimiento y progreso del evangelio del reino de Dios, es un pecado. Porque Dios es a través de su pueblo y de sus hijos que Él sostiene, levanta y fortalece el extendimiento del evangelio del reino de Jesucristo. Puede ser difícil para nosotros distinguir entre un corazón verdaderamente arrepentido y un farsante experimentado. Pero nada está escondido a los ojos de Dios. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos, como si se estuviera reproduciendo a través de un altavoz o mostrándose en una pantalla. Es por eso que a pesar de engañar a los demás, Ananías y Zafira fueron descubiertos, no por Pedro, no por los demás apóstoles, fue por el Espíritu Santo de Dios. Así que no hay una puerta cerrada o armarios ocultos para el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que vendrá un día en que todos los secretos de los hombres se proclamarán desde las azoteas. Es refiriéndose a todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados y creyeron que nadie lo sabía. ¿Realmente creemos esto? ¿Estamos preparados a esto? Ananías y Zafira sabían esto y en forma consistente acordaron engañar a Dios. Pero se olvidaron de ello, llegaron a ser tan consumidos por la codicia y el amor al dinero que se les olvidó que que a Dios no se le podría engañar. Así que no podemos ver el interior de su corazón para discernir si eres un Bernabé o un Ananías. Pero los secretos de su corazón no son secretos de Dios. Al proclamar con tu boca que Jesús es el Señor y vives como si la ley o la palabra de Dios no te importara, no se engañe pensando que usted ha engañado con éxito a Dios. Si Dios es paciente con nosotros y lento para la ira,
nos olvidamos de que la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos al arrepentimiento. Nos hemos vuelto más descarados cada día en nuestro pecado. Si Jesús realmente pasó por el tormento del infierno de la cruz para redimirnos y descuidamos eso en realización de nuestro pecado, ¿cómo será entonces cuando estemos delante de Dios? La misma palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estas personas habían visto la misericordia de Dios de primera mano. El nombre de Ananías, de hecho, significa Dios es misericordioso. Habían sido probablemente testigos de la muerte de Cristo mismo. Y sin embargo, a pesar de ser los destinatarios de una gracia tan grande, la rechazaron por la gloria y la codicia de los hombres. Así que no se puede tomar las cosas sagradas a la ligera, ignorando conscientemente de que estamos engañando a Dios. Hay una confusión muy grande en los creyentes en las congregaciones. Toman las cosas espirituales y las responsabilidades como si esto fuera la obra de los hombres, como si fuera el pastor o los diáconos los dioses de la iglesia. Y entonces algunos piensan castigar al abstenerse de diezmar o de ofrendar generosamente. Es castigar al pastor, castigar a los hermanos, cuando realmente lo que están haciendo es estorbando el progreso y el desarrollo de la obra de Dios. Porque si no hay templo, ¿dónde se congrega la iglesia? Si no hay pastor quien enseña o quien predica la palabra de Dios. El Señor Jesucristo diseñó esto. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice que Él mismo constituyó pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Él los constituyó. Entonces, ¿por qué vamos a ignorar y desconocer que la obra de Dios está dirigida por hombres escogidos por Dios? Y hay personas que piensan que el negarse a diezmar o a ofrendar generosamente están haciéndole un reto a los directores o encargados de la obra de Dios, cuando ellos están trayendo maldición a sus propias vidas, a su propia familia, a su propia salud y en el bienestar de la obra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, ¿qué nos puede enseñar este caso de la muerte de Ananías y Zafira en este capítulo del libro de los Hechos, capítulo 5? No pasemos por alto, no pensemos que porque el Señor no nos quita la vida en el momento en que le ofendemos o tratamos de engañarle, eso no quiere decir que con el tiempo el Señor no nos vaya a llamar a cuentas. Por eso es suma importancia que cada uno de nosotros analicemos en nuestra mente y en nuestro corazón: ¿será que podemos seguir engañando a Dios? ¿Será que podemos seguir viviendo como si Dios no se enterara o no supiera de lo que se está haciendo con el dinero que Dios ha puesto en nuestras manos y nos ha bendecido y nos ha provisto y nos ha dado lo que usted antes no tenía? Pero que el Señor le ha bendecido es con el propósito de que usted bendiga la obra de Dios. Amados hermanos, ¿qué aprenderé? ¿Qué aprenderá de esto, de la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña estas trágicas muertes de Ananías y Zafira? ¿Qué podemos aprender? Que el Señor los continúe bendiciendo hoy y siempre, en el nombre del Señor Jesucristo.